Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Del Señor Jesús. Bien, ¿pueden tomar asiento? Me voy a permitir. Porque el amar a Dios con lo que le sigue, y ahorita lo vamos a ver, que es amar también al prójimo, vale más que todos los sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios de Israel? Cuando este escriba le dice: sí, Señor, vale muchísimo más que todos los sacrificios, ¿a qué sacrificio se refería? Había diversidad de sacrificios en el antiguo Israel, de los cuales 3 eran importantes. Uno que se llama el holocausto, otro que se llama la comunión y el otro la entrega o la ofrenda de bienes. El primero era uno de los más comunes, cuando víctima, un corderito, una vaca, el toro, lo que fuera. Muy bien, y decían los levitas, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento: ¿este sacrificio de qué va a ser? De holocausto. Y los levitas decían: y ahorita voy a explicar, no, ¿por qué? ¿Bien? Entonces destazaban a la víctima y después el sacerdote subía al altar del sacrificio, que era una parrilla enorme, una gran parrilla, y entonces se echaba a la víctima para que se quemara, ¿qué? Todo se quemaba. Huesos, grasa, carne y todo, hasta que quedaban cenizas, todo se quemaba. Y entonces se le pedía algo a Dios. El de comunión, cuando decían: bueno, ¿y este sacrificio de qué es? Es de comunión. Y los sacerdotes decían: qué bien. Bueno, ¿y por qué se alegraban aquí los sacerdotes, los levitas? Hacían esto, tomaban la víctima, y lo voy a explicar. Escuchen las palabras que decía el sacerdote en cualquiera de los sacrificios. Recibía la víctima, la destazaba, la preparaba, se la entregaba a la gente y les decía: muy bien, ¿no? Pues entréguenmela otra vez. Y entonces ellos hacían la petición: te ofrecemos este sacrificio por mi papá, por mi mamá, por mi abuelita, por nuestros hermanos difuntos, etc. Y entonces el sacerdote la recibía como en una charola, y escuchen lo que decía: oren para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. ¿Les suenan esas palabras? Lo que dice el sacerdote en la misa. Se volteaba y comenzaba a subir el altar de los sacrificios y echaba a la víctima. Pero como era de comunión, una parte se quemaba y la otra parte se distribuía entre la gente que había ofrecido el sacrificio y los sacerdotes. Por eso es que se ponían contentos, porque ellos podían comer de ese sacrificio. Pero ¿a poco podían los sacerdotes comer de eso? Pues sí, es de que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, comemos. Entonces también tenemos hambre. Entonces, como ellos no tenían tierras, su paga era precisamente lo que iba pasando dentro del templo. Y lo último eran las ofrendas, ya sea de semillas, las ofrendas de los frutos, semillas de flores, etc. ¿Bien? Y así como tú te cuidas y vas a hacer ejercicio y te cuidas con la dieta, y te tomas el cafecito en la tarde porque te quieres, y está bien quererse, ¿bien? Porque precisamente somos nosotros quienes tenemos que irnos cuidando. Así también cuida y quiere a tu hermano porque lo necesita. Ese hermano que es tu hijo, que es tu esposo, tu esposa, que es esa persona que encuentras en el camino. Ámalo como amas a Dios, y tienes que amar a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza, con toda tu alma.
Cuando el fariseo escucha esto y le dice, sí, Jesús, sí, maestro, tienes razón, no hay mayor mandamiento que este. Más que todos los sacrificios, más que todos los holocaustos, el amar a Dios es el sacrificio más agradable que uno le puede ofrecer a Dios. Y es Jesús cuando se da cuenta y le dice, has contestado bien, no estás tan lejos del reino de Dios. Quiere decir, has entendido lo más importante, que amar a Dios y con su consecuencia, amar a nuestros hermanos es lo más grande que podemos hacer. Bien, ya nos estamos acercando a las fiestas de Pascua y siempre vamos haciendo nuestros sacrificios. Bien, que no voy a comer dulce, que no voy a decir malas palabras, que no, etc. No me voy a enojar. Bien, que sí son pequeños sacrificios que uno va ofreciendo para acercarse a la Pascua. Pero no hay que olvidar que el objetivo de los sacrificios es la preparación para la Pascua. Y el sacrificio principal es este. Ya con hacer realmente pues hicimos muchísimo, ¿bien? Y cuesta un montón de trabajo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mis empleados, amar a mi esposa, tenerle paciencia a mis hijos, estar atento a las necesidades de aquellos que están bajo mi cuidado, a mi alrededor, vale más que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer. Así que en este día vamos a pedir a nuestro Señor, dame la gracia de poder ofrecerte el gran sacrificio que te puedo ofrecer y que te va a agradar, amarte a ti sobre todas las cosas y a mi hermano como a mí mismo. Que así sea.